Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué tal te llevas con las mudanzas? Antes de que comiences a preguntarte si te equivocaste de podcast o si nos volvimos locos con el tema, te adelanto que hoy vamos a charlar sobre una herramienta de la que ya hablamos antes y que te puede hacer la vida y el trabajo mucho más fácil. Y como estamos comprobando ahora, también te hace más fáciles las mudanzas. Estoy hablando nada más y nada menos que del minimalismo. Y en este episodio te vamos a contar nuestra experiencia aplicándolo a decisiones que estamos tomando ahora mismo mientras nos mudamos sin necesidad de dejar de trabajar ni de complicarnos por nada. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. ¿No le sonó raro eso? Me salté una parte. Mi nombre es Santiago Salom. Estoy nervioso y triste y feliz. Vamos a hablar de por qué ahora, pero voy a ser su anfitrión. Quiero darles la bienvenida al episodio número 380. Voy a estar acompañado en este episodio especial por Mati. Bienvenida, Mati. Gracias, Santi, por la bienvenida. Y también por Lu. Gracias, Santi. ¿Por qué estoy tan nervioso, estoy tan emocionado, estoy lleno de melancolía, de felicidad y todo? Porque me acaban de contar hace un par de segundos, que podrían ser un par de minutos también, que probablemente este sea el último episodio del podcast. No, el último que grabemos en el estudio. Sí, en este estudio Sí, al menos. en este estudio. En este estudio en particular, que obviamente está dentro de nuestro corazón. Y que significa tanto y tuvimos tantas lindas experiencias. ¿Y por qué es importante eso y por qué se relaciona? Porque vamos a estar hablando, como les adelanté en la presentación, sobre mudanzas. Porque no vamos a estar mudando de la ciudad en la que vivimos actualmente. Estamos teniendo muchas experiencias, obviamente cambios y haciendo cosas. Y dijimos, bueno, siempre está bueno traer temas contemporáneos, aprendizajes para compartirlos con ustedes. Y de eso se va a tratar el episodio de hoy. Antes de comenzar con eso, les quiero recordar que si tienen un amigo o familiar al que le podría servir uno de estos episodios, quizás uno que se está por mudar, pueden compartirles este podcast y ayudarnos a tener, o sea, a nosotros a llegar a más personas, obviamente, y a tener mejores herramientas a ellos para solucionar sus problemas. Estoy re mal. Estoy pésimo. Está bien. Es la emoción, es la emoción. Claro. Estoy emocionado. Sí. Bueno, bien. Vamos a empezar a hablar de este tema. Y vamos a hablar de minimalismo y vamos a hablar de mudanzas y por qué es importante. Y cuando me senté a preparar el episodio, porque últimamente estamos teniendo más esa dinámica, el lunes dice, mira, lunes, esta semana vamos a estar grabando en un par de días estos temas. Entonces me senté a prepararlo y dije, minimalismo y mudanzas. Y nosotros hemos tenido un gran historial de mudanzas. Ustedes por ciertos motivos, yo por mis otros motivos. Y todo esto me volvió a un par de artículos del blog que escribimos allá por principios de 2014, cuando Super Hábitos recién empezaba. Este fue en mediados de 2014. Y tengo un artículo... Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes y no teníamos canas. Y en ese artículo, en uno de estos artículos yo escribí uno que se llama particularmente ¿Cómo resolver una crisis en 48 horas? Y la historia detrás del artículo era más o menos la siguiente. Música, maestro. ¿Entra la música? Claro. Y era la historia la siguiente. Yo cuando estaba en la universidad tenía una beca. Y como tenía una beca tenía que mudarme muy seguido de departamento. De hecho me mudé creo que en 4 años 4 veces. Y además estaba 4 meses en Salta y 8 en Buenos Aires. Creo que fueron 4 años 5 veces. Porque hubo un año que te tuviste que mudar a la mitad. Claro, 4 años 5 veces, una cosa así. Y cada semestre tenía que mudarme igual. O sea, tenía que desocupar el lugar donde estaba y llenarlo de vuelta. Pero la cuestión fue que en la última mudanza que hice, estábamos en un departamento en el cual no nos íbamos a mudar y era un gran lugar para estar. Pero ya estaba cerrando el semestre, iba a volver a Salta, me acuerdo, en 48 horas. Y me escribe mi amigo que vivía conmigo en ese momento y me dice, Santi, tenemos que hablar. Y yo sé, ok, qué forma casual, hablemos, siempre podemos hablar. El tema es que cuando nos juntamos me cuenta de que había tenido un problema con la propietaria del departamento en el que estábamos quedando y nos teníamos que mudar de urgencia. O sea, había una situación real en la que teníamos miedo de que
cierren el departamento y nos roben todo. Básicamente, ese era el nivel de situación en la que estábamos. Entonces, todo ese artículo era mi relato acerca de cómo nosotros pudimos solucionar. Pero un detalle que volvió a mi mente cuando pensaba en las mudanzas fue que cuando eso pasó, lo que hicimos fue mudarnos de madrugada un domingo. Que yo el lunes me iba el lunes me volví a Salta y creo que por esos días perdimos la final del Mundial con Alemania. Recuerdo triste. Pero fue un fin de semana complicado. Complicadísimo, oscuro. Pero algo que me acuerdo en ese momento que me llamó mucho la atención fue, me acuerdo que de repente, o sea, yo no tenía planeado mudarme, yo estaba por dejar todo ahí y fue como, mira, en 24 horas tenemos que desocupar el departamento, irnos a madrugada y ver qué pasa. Y en ese momento me acuerdo que mi amigo tuvo un problema con la mudanza y yo me acuerdo que coordiné con Tommy, un gran abrazo para Tommy, coordiné con Tommy, que es otro amigo. Que es otro amigo. Y vacié el departamento, vacié todas mis cosas en 2 horas. De la nada, 2 horas. Fue como 2 horas me agarré, senté, metí todo, guardé un bolso, lo pusimos atrás en el baúl del auto y nos fuimos. Y mi amigo me acuerdo que se quedó hasta la tarde y fue re complicado porque cayó la propietaria y fue como, ¿qué está pasando? Y fue todo un lío. Yo después volví a hablar. Vos estabas tomando margaritas en otro lugar. Yo estaba llorando porque no sos tan buen amigo como para quedarte a resolver. Claro, son tus problemas, no los míos. Claro. Pero la cuestión fue que fue muy interesante. Y en ese mismo artículo yo linkeaba un artículo anterior que se llama Cómo tener menos me ayudó a vivir más, en el cual hablaba sobre cómo tener menos me ayudó a vivir mejor el minimalismo. Bien, y cómo te hace vivir más liviano. Y de eso se trata un poco lo que estamos sufriendo, porque en el día a día, y le digo que lo estamos sufriendo porque uno lo sufre, en el día a día uno va acumulando cosas. Es como una especie de musgo que se va juntando a las estructuras de tu vida, ¿no? Llegas a algo ahí, lo dejas, y de repente te tenés que mudar. Y el mudarte tiene ese efecto en el cual tomas conciencia de todo lo que tenés y todo ese peso que venís trayendo. Que es un momento en el cual particularmente sentís el peso, pero eso siempre estuvo ahí. Es un peso que igual estás cargando constantemente. Que incluso nos está pasando, por lo menos a mí a nivel personal, que incluso teniendo hábitos de minimalismo, cuando uno se asienta o se instala, ¿no?, en una casa, porque no es lo mismo tener pocas cosas o pretender tener pocas cosas si estás viviendo en la casa de tus papás y tenés como tu espacio es tu habitación, ¿no? Entonces es un espacio limitado y vas a viajar y viajas con la mochila y haces muchos experimentos y demás, pero de repente cuando te instalás en una casa, un departamento completo que manejás vos al 100%, incluso con hábitos minimalistas, es muy posible que termines teniendo más cosas de las que realmente necesitas y de repente la mudanza, en nuestro caso ahora, a mí me está ayudando a ver cuántas cositas no me daba cuenta que pensando o siendo más minimalista quizá que, no sé, mi entorno cercano, estaba igual acumulando o teniendo o guardando cosas que en realidad no necesito realmente, y es un muy buen ejercicio que te pone en situación, y me parece súper interesante pensarlo así como lo que te pasó a vos. Bueno, si tuviesen que mudarte en 24 horas, ¿cómo sería? Y pensarlo para cada uno, y muchas personas van a decir, no, sí, yo haría como Santi, y la mayoría de las personas dirían, no, en realidad no puedo, en 24 horas no llego a mudarme con todo lo que tengo. Algo que me parece interesante de esta analogía que Santi decía recién del musgo es, hay un punto donde no es productivo sentirnos mal todo el tiempo por si hay una cosita de más en nuestra casa, que creo que es uno de los motivos por los cuales las personas a veces piensan que el minimalismo va a ser una tortura, ¿no? Como si soy minimalista y de repente hay algo más, me voy a estresar y la voy a pasar mal. No hace falta. Si es como tener buenos hábitos de limpieza. Vos podés tener buenos hábitos de limpieza, eso no significa que vas a barrer tu casa cada 3 minutos. Porque sí, se va a acumular, entre una barrida y la siguiente se va a acumular polvo. Es normal, no te tenés que sentir mal. Entre un momento en el cual hagas una revisión minimalista de tus cosas y otro momento, se van a acumular un par de cosas extra. No está mal. El tema es tener esos momentos periódicos de revisión. De hecho, las personas, por ejemplo, que yo conozco que tienden a tener más desafíos a la hora de reducir, son las personas que llevan, por ejemplo, más de 10 años sin revisar qué hay en su casa. Porque obviamente ahí tenés 10 años. Es como tratar de limpiar una casa que no fue limpiada, ¿se dice? Sí, durante 10 años. Voy a tener que hacer un trabajo más profundo. Entonces, el secreto creo que está, de vuelta, como decía Santi, por ejemplo, nosotros alquilando tenés una cierta periodicidad, además fue cambiando nuestra situación, entonces fuimos cambiando el tipo de casa que necesitábamos, entonces tenés como un ciclo de cada una cantidad de tiempo hacemos mudanzas, en general una vez al año hacemos una limpieza bastante profunda, pero igual hay cositas que van quedando. Y ahora que de repente nos enfrentamos a una mudanza que es a otra ciudad, lo cual es un nuevo nivel de desafío y de trabajo y de cosas, en ese momento
de repente empezás a ver con más detalle. Y creo que eso es lo que es interesante, el tratar de ponernos en este estado mental periódicamente y no torturarse tampoco por las cositas que se te pasen, porque con que hagas un mínimo esfuerzo ya estás en un nivel más alto que la mayoría de las personas. Y acá yo creo que lo interesante es porque muchos de ustedes no se están mudando, ¿no? Entonces la pregunta es cuál es la utilidad que tiene este podcast para ustedes. Y la utilidad que tiene el podcast para ustedes es, ok, lo que decía Lu recién, pongámonos en modo mental de mudarnos. Y para eso me parece que un buen punto es recordar cuáles son los costos que tiene tener las cosas. ¿Cuál es el peso que tiene ese musgo del que venimos hablando y que son algunos de los grandes beneficios del minimalismo? En la charla de TED de minimalismo no voy a acordar la persona. Graham Hill. Graham Hill, ahí está, perfecto. Él menciona básicamente tres grandes costos que tiene el minimalismo, que nosotros hemos hablado bastante. Lo primero que él dice es, tenés un gran tema de deuda como fenómeno social, ¿no? O sea, todos sabemos que a nivel social las personas cada vez tienen más deudas o más nivel de gastos. Y sabemos que también pasa que las personas mientras más ganan, más gastan también. Y él dice, cuando nosotros no tomamos una actitud minimalista, en términos de editar nuestros objetos y nuestra vida, lo que termina pasando es que gastamos más. Bien, y eso ejerce una presión sobre muchas cosas. Ejerce presión sobre cuánto tiempo necesitamos trabajar, ejerce presión sobre el estrés que nos genera si tenemos deudas o lo que sea. Aparte, genera, por ejemplo, si yo compro más cosas, voy a tener que gastar más en otras cosas no relacionadas. Por ejemplo, limpieza. Bien, si tengo más cosas, del otro día hablamos también con Mati, como esas cosas que tenés que limpiar, que no usás y decir, ¿cómo puede ser que yo trabajo para este objeto que no me da nada y simplemente lo único que hago es limpiarlo y mantenerlo? ¿Por qué? O incluso por ahí alquilarte una casa, o sea, pagar más de alquiler para ubicar todas las cosas que tenés, en vez de poder ir a un lugar más chico o más económico, si tuvieses menos cosas, por ejemplo. Claro. Después tenemos la cuestión del impacto ambiental, que es algo que es bastante importante, ¿no? Sabemos que siempre se habla de Patagonia, que es una gran empresa en términos de impacto ambiental, y el fundador de Patagonia decía, no existe el no impacto. Siempre que compres algo tenés impacto. Entonces también al hecho de nosotros no ser minimalistas y de acumular estos objetos y de comprar y meter cosas en la casa, estamos teniendo un nivel de impacto mayor que no tendríamos si directamente no consumiéramos eso demás. Y después tenés de vuelta el factor estrés y falta de libertad, que eso lo sumé yo. El factor estrés tiene que ver con el estrés que nos genera. Creo que es el más importante. ¿Falta de libertad o el estrés? El combo, porque al final el estrés se convierte en falta de libertad también. Si vos estás todo el tiempo... Ahora quiero que lo expliques vos, pero creo que están súper conectados. Sí, bueno, el estrés tiene muchas patas, ¿no? De repente tenemos desde cosas súper simples como que tu casa sea un lugar en el cual vos quieras vivir. Y muchas veces tenemos casas en las cuales llegamos y no queremos estar porque están tan llenas de cosas que simplemente nos recuerdan problemas. Nos salimos al patio y vemos en la habitación llena de cosas. O incluso, aunque no estés en tu casa, estás en otro lado, estás pensando en que vas a llegar a tu casa y van a estar todas esas cosas que tenés que atender o ocuparte de, como pendientes. Como te sumas a los pendientes que ya tenés en la vida o a los desafíos de la vida, te estás sumando como una lista de objetos a los cuales tenés que atender o cuidar o mantener. Exactamente, tenés ese costo y además tenés esta pérdida de libertad que da de la falta de versatilidad que uno termina teniendo por culpa de tener muchos objetos. Por ejemplo, si de repente, o sea, hay un ejemplo muy directo que mencionamos recién, me quiero mudar rápido, no puedo. Pero también pasa, me quiero ir de viaje, me quiero viajar, y de repente irse a viajar es mucho más difícil porque tienes que planificar qué va a hacer con todos tus objetos. Es decir, me voy de viaje, pero ¿cómo voy a meter 4 valijas? Tengo que llevarla de acá para allá. O de repente, si tengo muchas cosas que tienen un alto valor de mantenimiento, es menos probable que yo pueda eventualmente dejar mi trabajo con tranquilidad, porque necesito un trabajo mejor para poder mantener todo ese bagaje de costos que estoy teniendo. Sí, que ahí creo que la idea esta de libertad es muy fuerte y tiene que ver con independencia, ¿no? Somos mucho más independientes si tenemos el control. Me gusta esta idea o sea, no somos esclavos nosotros de nuestros objetos, sino que los objetos son herramientas que usamos para diferentes objetivos, diferentes fines, pero no somos esclavos de ellos y somos realmente independientes si de repente podemos elegir, quiero poder mudarme y que sea fácil, quiero poder viajar y que sea fácil, quiero que mi día, mi tiempo, que es limitado, esté dedicado a cosas que me importan y no a mantener un montón de cosas que en realidad no me suman y me estresan. Entonces creo que de fondo, y esto siempre lo decimos porque la idea de minimalismo genera un poco de polémica a veces, con respecto a que se reduce solamente a tener pocas cosas. En general sí implica tener menos cosas de lo normal o de lo habitual, pero qué cosas va a ser personal siempre y te va a dar independencia en la medida en la cual, como que en el fondo lo más importante es que dejes ir o sepas que no necesitas tener ciertas cosas para ser feliz o para avanzar en tus objetivos o para lograr cosas. Entonces esa independencia como muy muy profunda de sé que no necesito esto,
ahora nos está pasando, a mí me está pasando que estoy como revisando todas esas cuestiones con el tema de la mudanza, porque quizá en el día a día sí hay una mesa que la necesito y la uso para comer, para sentarme a trabajar, para leer o lo que sea, pero de repente el conectarte con, sé que no necesito esta mesa para estar bien, puedo dejarla ir y me puedo mudar de ciudad y regalar o vender esta mesa y no verla nunca más y estoy bien, te da como una sensación también de libertad y de independencia y de tranquilidad, como de liviandad, que es muy importante. Entonces podés tener cosas, pero el conectarte periódicamente con esto de no necesito todas estas cosas para yo estar bien, creo que es como en el fondo, como la clave, como el núcleo de esa libertad que te da el minimalismo. Que acá creo que es un buen momento para sumar un dato medio anecdótico, pero importante, y es, en el medio de toda esta mudanza, nosotros tres, pero también de Mari, que es la esposa de Santi, tomamos la decisión de, nos vamos a mudar, vamos a viajar en auto, ¿sí? Vamos a transportarnos, y la regla va a ser, nos estamos mudando con lo que va en el auto con nosotros, ¿sí? Y esa es una decisión que cuando la comentamos, muchas personas se ponen incómodas, ¿no? Porque, bueno, pero ¿qué vas a hacer con todas tus cosas? Y cuando uno le dice, ¿sabes qué? Las voy a vender. La verdad es que la mayoría las voy a regalar. O sea, el grueso de las cosas las voy a regalar. Algunas a las más valiosas las voy a vender. Genera una reacción extraña. Y yo creo que, como mínimo, si nos están escuchando y están pensando en estos temas, piensen cuán increíble será el minimalismo para nosotros en términos de la libertad que te genera, que lejos de sentirse como un problema, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de las últimas semanas sobre como uno se siente como si se diera una ducha después de un día largo, ¿no? Como estoy soltando cosas, sacándome cosas, y estoy empezando, o la sensación es, estoy empezando con un ojo en blanco, ¿no? Y eso, de vuelta, ahora nos está pasando por la mudanza, pero nos ha pasado también en mudanzas entre casas, y nos ha pasado dentro de casas en las que vivimos varios años, de hacer esas limpiezas, y esa es la sensación. Porque la verdad es que también muchas veces, de alguna forma, los objetos, las cosas, reflejan un poco bagajes que traemos, cosas que nos preocupan. Entonces, el poder mirar un objeto y decir, ¿sabes qué? Lo puedo dejar ir porque voy a mover mi energía, por ejemplo, a buscar cosas que me gusten, porque voy a mover mi energía a generar ingresos y con eso voy a ir a conseguir el objeto que realmente estoy buscando, porque no me voy a quedar aferrado a algo que pasó hace 5 años, que hice hace 5 años y que ya no hago. Todo ese ejercicio que es difícil es muy liberador. Y creo que eso es algo que es interesante. No solo es una herramienta táctica casi militar, la disciplina del minimalismo. De hecho, mencionamos el minimalismo cuando grabamos hace unos años el podcast del emprendedor samurái, ¿no? Cuando hablábamos de si sos minimalista, tenés más movilidad, puedes reaccionar más rápido. Un ejército tiene que, por definición, ser minimalista. Si vas a una batalla, tenés que ser minimalista. No solo tiene esa ventaja táctica, sino que simplemente desde un punto de vista de productividad, tranquilidad, es como que sacás todo lo que nos sirve y dejás lo que te sirve para ponerte a trabajar. Porque hay un costo. Yo creo que eso es una de las cosas que más les cuesta a las personas darse cuenta en el minimalismo, y es el costo subyacente constante que vos tenés por la presencia de estos objetos, o del minimalismo en general, por la presencia de proyectos, por la presencia de ideas dando vueltas a tu alrededor. Vos decís, pero tengo espacio. Está ahí, no lo veo. Sí lo ves, sí lo tenés presente. ¿Y cómo te das cuenta que lo tenés presente? Y esto vos, Lu, no fuiste parte de esta conversación, por eso lo traigo, pero trabajando con Mati en DES, que es nuestro programa para negocios sustentables con Mercado Libre, charlábamos porque las chicas de Vint, que es un emprendimiento que les sugiero que vean porque está bastante bueno, las chicas de Vint hablaban de que habían hecho una organización y habían descartado 3 proyectos grandes en base a lo que habíamos hablado de priorizar, etc. Y decían que se sentían mucho más tranquilas, ¿no? Y yo decía, esa es una señal de que es una buena decisión. Cuando vos agarras algo y decís, y te imaginas, si yo sacara esto, si esto deja de existir en mi vida, ¿cómo me sentiría? Y si la respuesta es, tranquilo, eso es una gran señal de que eso está de más. Y nos pasa muchísimo. Es lo que nos pasa ahora a nosotros con el tema de la mudanza. Nosotros, afortunadamente, tenemos casas que son bastante grandes y de repente hay muchas cosas que, ok, están ahí, tengo el espacio para tener. Porque nosotros tenemos casas grandes y además somos minimalistas de por sí. Pero de repente hay pequeños objetos sobre los cuales no tengo que decidir. Y cuando me veo obligado a decidir porque me está mudando, de repente que no estén me hace feliz.
Y digo, ok, eso es una señal de que esto debería haber sido antes. Entonces piensen ustedes en su caso. ¿Cuántas cosas tienen ahí dando vueltas? No sé, ese mueble de tu abuela, que decís, no lo puedo tirar porque es de la abuela, lo que sea. Imaginen que su abuela nunca les regaló un mueble. Ese mueble no está. ¿Qué sienten? ¿Se sienten peor? ¿Se sienten tristes? ¿Sienten como, esto era re útil, mi vida es un problema ahora? ¿O sienten, qué amplia que se ve la habitación? O lo que sea. Sí, ahí el minimalismo como hábito tiene un montón de beneficios de lo que estamos charlando, pero ahora creo que está bueno traerlo porque quienes nos estén escuchando y no se estén por mudar, si empiezan a ejercitar esto ahora, van a estar preparados cuando les toque una mudanza, un viaje o lo que sea que quieran hacer, y van a ver los beneficios como acumulados, ¿no? Que ahora nos está pasando. Incluso habiendo visto que de todas formas, siendo minimalistas y todo, hay cositas que en realidad estaban ahí y no nos hacían falta. Igualmente estamos disfrutando de los beneficios de haber sido minimalistas tantos años, porque de repente nos pasó con Mati revisar las cosas de la casa y tomar decisiones de qué vamos a hacer con esto y con aquello. Y primero que nada, gracias a ser minimalistas tanto tiempo, no tenemos la acumulación que se suele tener en una casa luego de varios años de estar, ¿no? En un lugar fijo. Entonces, de por sí vas a tener menos cosas con las cuales lidiar o tomar decisiones que la mayoría de las personas. Y además es muy fácil volver a las bases y reconectarte rápidamente con los criterios de qué es importante para vos, qué es lo esencial y qué no. Entonces, incluso si yo ahora, no sé, por ejemplo, en mi caso, en la cocina, tengo un montón de cosas que no son esenciales y que fui como juntando y me fueron regalando y fui viendo y tengo más cosas en los cajones de las que debería, rápidamente pude mirar todo y decir, bueno, esto es esencial, esto no, esto se regala. Y no me costó. Entonces, de repente, como que incluso cuando tenés que lidiar con más cosas de las que son esenciales, porque acumulaste un poquito y demás, es fácil, es muy claro tener tus criterios, ¿no? Como reconectarte con tus criterios. O revisamos nuestros planes de 100 cosas personales y fue muy fácil definir, bueno, qué quiero cambiar acá, qué quiero mejorar acá, no sé qué, y hacer 2 o 3 cambios y listo. Entonces, como que es muy liviano también tomar decisiones, que es lo que muchas veces nos cuesta en cuanto a lidiar con objetos, si tenemos estas cuestiones emocionales, con el mueble de la abuela, o el regalo, esta remera me la regaló mi mamá, entonces le tengo cariño, pero no me gusta, entonces la guardo y guardo. Si ejercitas el minimalismo como hábito, no vas a llegar a acumular tanto y además va a ser muy fácil, cuando frenes, mires lo que tenés y tengas que tomar decisiones, va a ser muy fácil. Sí, ahí creo que hay un mensaje oculto dentro de esto que está diciendo Lu, que es, la primera vez que quieran hacer esto va a ser la más difícil. Con lo cual, si les cuesta, no lo sufran, es normal, porque es un proceso físico, espiritual, hasta económico, ¿no? Que uno pasa como todo un montón de fuerzas que explotan y un montón de paradigmas, creencias, formas de hacer las cosas que se visibilizan en el momento en el cual empezamos a evaluar las cosas. Como decía Lu, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos fue volver. Después les dejamos artículos en las notas de este episodio que van a estar en superhábitos.com/380 a todas estas cosas que estamos hablando. Pero, por ejemplo, nosotros en su momento hicimos la lista de, bueno, estas son mis 100 cosas, ¿no? Este es el límite entre ropa, objetos personales y no sé qué, 100 cosas. Entonces, en el momento en el cual tenés que volver es mucho más fácil, porque ya tomaste las decisiones antes. Y ahí hay un par de decisiones que las fuimos diciendo al pasar, pero, por ejemplo, no quedarte con objetos por compromiso con otras personas. De vuelta, podemos hacer la analogía con no cargar tus semanas o tus años con cosas simplemente por compromiso con otras personas, sino conectan con lo que es importante para vos. El no tener objetos que simplemente para pretender que sos algo, sino enfocarte más en ser que en los objetos. No tener 200 gorras para salir a pescar si no vas nunca a pescar. No importa si tenés la gorra o no, si vas a pescar, y tener 200 gorras no va a hacer que vayas a pescar, por ejemplo. El no aceptar cosas, por ejemplo, esta es una regla del proyecto 333, que es un ejercicio de minimalismo, que es la regla de si una prenda de ropa no te gusta 100% y no te queda bien 100%, déjala ir y busca la prenda correcta. Y creo que conecta con un beneficio extra del minimalismo, porque Santi habló hace un rato de impacto ambiental. También hay una parte, creo, interesante en términos de impacto social en no acumular objetos a los cuales vos no le das utilidad que otras personas podrían estar dándole utilidad.
Como permitir que corran los objetos y lleguen a la persona que los va a aprovechar. Porque si yo tengo en mi casa, no sé, estoy pensando ahora en la limpieza que hicimos. Yo tengo en mi casa una olla que no uso, porque en realidad tengo otra olla que me gusta más y la uso muy, muy seguido, y hay una persona que está en otra casa usando una olla que es peor que la olla que yo tengo parada, porque todavía no consigue la olla correcta. Si yo logro que se dé ese movimiento, mi vida es mejor, la vida de la otra persona es mejor. Es como que permitimos que haya ahí no una acumulación en un solo lugar, sino como un mover cosas. Y dentro de todo esto, un ejercicio puntual en el que pensé mucho ahora estos días de mudanza es, para minimalizar, es importante ir por partes, es decir, elegir un ambiente, un estante, un armario, no tratar de decir, hoy voy a minimalizar mi casa o mi vida, porque no lo vas a hacer. Y en ese lugar, ir objeto por objeto. Es objeto por objeto, no vale agarrar 5 cosas juntas, es mirar ese lugar y a cada uno de los objetos tomarlo en la mano, mirarlo y pensar, ¿esto para qué está acá? Porque cuando lo hacemos en lotes es mucho más probable que dejemos pasar cosas que en realidad no iban, o que hagamos el ojo... La vista gorda. La vista gorda, gracias, Santi. O el ojo beso. También puede ser. Sí, perfecto. 2 formas de decir lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de tomo cada una de las cositas, el nivel de limpieza que se da es el triple de grande. De hecho, mi reflexión personal respecto de nuestra experiencia minimalista en casa es, tenemos recurrentemente las revisiones, lo que nos faltaba es hacer esas revisiones objeto por objeto. Entonces hicimos revisiones por ambiente, entonces las cosas gruesas no estaban, entonces con un par de horas pudimos limpiar, pero lo que nos había faltado eran pequeñas cositas que de repente son tan chiquitas o tan simples que es fácil dejarlas pasar, pero que en su conjunto empiezan a ser un volumen. Sí, que eso es lo interesante de la situación en la que te pone la mudanza. Porque hay otros enfoques para empezar a reducir. Por ejemplo, nosotros dentro de la comunidad de GT hicimos en su momento el desafío minimalista, donde las personas tenían que ir sacando... No me acuerdo si era, esto recordármelo... Era una cosa por día. O iba escalando. El original iba escalando, pero nos pareció muy desafiante, porque era el día 1 sacar una cosa, el día 2 sacar 2 cosas, y así 30 días. Entonces terminaba sacando muchísimo. Que si tenés un nivel de acumulación muy, muy grande, está bueno, pero lo hicimos más simple y les propusimos una cosa por día. Bien, una cosa por día. Entonces, vos podés empezar haciendo una cosa por día y va a estar bueno. De hecho, puede ser un hábito que te pongas dentro de tu ritual semanal. Por ejemplo, todas las semanas voy a sacar una cosa. Normalmente sumamos más de una cosa por semana, pero bueno, no importa. Es como que estás reduciendo el impacto de alguna manera. Pero lo cierto es que muchas veces podés cambiar los incentivos que tenés a tu alrededor y eso te puede ayudar. Porque todos sentimos eso y eso es algo que me parece que está muy bueno de la charla de TED que hablamos. Y él dice, todos sentimos alguna vez los beneficios del minimalismo. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, ¿no? De repente nos fuimos de viaje y estamos en un hotel y tenemos el hotel y nuestra valija y nada más y nos sentimos libres. De repente decimos o me voy de campamento, se siente bien, se siente como, o quizá no, me duele la espalda porque la bolsa es mala, no sé. Pero depende de la edad. Depende de la edad que tengamos. Pero todos hemos sentido eso. Y de repente quizás decir, ok, me voy a poner una situación que me obligue a sacar cosas, que es un poco lo que dice Mati. No te tenés que mudar para empezar a ser minimalista, pero podemos pensar alguna dinámica en la cual nos obliguemos a tener que sacarnos cosas de encima. Sí, podés hacer el experimento, por ejemplo, de lo que te llevarías a un viaje. Decir, bueno, voy a usar solo eso una semana en casa, guardo todo lo demás en una caja y veo qué pasa. Y veo si me surge la necesidad de sacar algo de la caja o no. Y en general es muy probable que no, o que solo busques una o 2 cositas. Y te das cuenta que es lo que dice la autora de este desafío de 333, que habla de que en realidad uno puede, o sea, de todo el armario que tenemos, uno en realidad usa solo 33 prendas. O un porcentaje, bueno, no sé si es 33 siempre, pero lo que ella dice es que con 33 prendas vos usas eso todos los días y es suficiente, no vas a usar más que eso. Entonces te propone reducir tus prendas a esa cantidad, ¿no? Por temporada, o sea, es menos desafiante que solo 100 cosas. Pero de repente, si decís, bueno, voy a probar, a ver, me quedo con 33 cosas, lo demás lo guardo y experimento. Si sobrevivo y mi día funciona bien y no uso nada de lo que guardé en esa caja, en realidad no lo necesito, ¿no? Entonces no estás regalando, vendiendo cosas, sacándotelas de encima y que es como más arriesgado, sino que estás experimentándolo sin riesgo y viendo qué pasa.
creo que como para ir cerrando, porque tenemos mucho más para decir, así que igual pueden interrumpirme, me gustaría rescatar, porque en el artículo que se llamaba Cómo tener menos me ayuda a vivir más, yo al final hablaba de 3 cosas que se relacionan con las mudanzas, se relacionan con las mudanzas, así que lo voy a decir. Y eran como 3 claves que yo decía que me habían parecido claves en ese momento. Una era la reducción de los objetos personales, en tanto eso nos permite ser más versátiles, ser más libres en movimiento, tener menos costos, ser más felices, poder comprar cosas mejores. Entonces, desafío número 1, utilizar alguna de las herramientas que hablamos recién. Dijimos, pueden hacer un desafío minimalista difícil, ¿no? Un día saco 1, el segundo 2, el tercero 3 por 30 días. Más fácil, una cosa por día durante 30 días. ¿Tienen ahí? Pueden hacer el proyecto 333, que es lo que dijo Lu, o pueden ir por un desafío más complejo, como voy a obligarme que, no sé, para tal fecha tengo que eliminar tal cantidad de cosas, me comprometo con alguien, lo que sea. Y los otros 2 puntos que me parecía que está bueno que se lleven es no olvidar de que el minimalismo no es solo acerca de los objetos y que eso también tiene que ver con las mudanzas. Porque los últimos 2 puntos que yo tenía es aumentar la versatilidad de tus hábitos y creando tu refugio interior. ¿Y a qué voy con cada uno de estos puntos? Aumentar la versatilidad de los hábitos es... Este Santi 2014 era un poeta. Era un poeta, sí. No, aparte tenía, no importa, si leen el artículo van a darse cuenta que era medio... Tenía aires de adolescente poeta. Porque claramente no me salía bien. Pero el punto número 2 es aumentar la versatilidad de los hábitos. Tiene que ver con, una vez que nosotros tenemos que mudar o cuando viajamos mucho, nos encontramos con que si nuestros hábitos, en tanto el disparador, la conducta o la recompensa, están muy vinculadas a cosas físicas, lo que termina pasando, o a momentos muy estructurados, lo que termina pasando es que esos hábitos se quiebran más fácilmente. ¿Por qué? Porque de repente yo hago el disparador cuando voy a tal lugar de mi casa y no está mal, pero si de repente necesito, no sé, un objeto para hacerlo y yo me fui de viaje y ese objeto no está, de repente no lo puedo hacer. ¿Bien? Y de repente es un problema. Y eso nos pasaba mucho. Nosotros antes de la pandemia viajábamos muchísimo y tenías que tener una forma, ok, ¿cómo puedo hacer para que mi hábito sea más versátil? Si es el ejercicio, puedo encontrar una rutina que no dependa de ir al gimnasio. Si es el hábito de control de hábitos, puedo tener eso en un dispositivo que llevo a todos lados. ¿Cómo puedo hacer para tener mi visión o mi misión siempre a mano para que eso esté ahí? Y la parte de crear tu refugio interior tiene que ver con que no necesitemos un lugar puntual para sentirnos en casa, que es algo que es mucho más profundo y de lo que habla. De hecho, en ese artículo cito una parte de Meditaciones de Marco Aurelio, que es un gran libro de estoicismo, y que habla de básicamente no necesitar estar en un lugar para estar en paz. Y ese lugar o ese refugio interior muchas veces cumple el rol de... O sea, lo que cumple ese rol es tener nuestros rituales. Bien, tener lugares en los cuales estamos en calma y que podemos llevar a cualquier lado. Es decir, ok, no estoy en mi casa, pero tengo mi lugar donde me siento, leo mi misión, donde me conecto con lo importante y que me mantiene fuerte independientemente de las circunstancias que voy teniendo. Se aplica también a, si no estamos en este estudio, el podcast igual sigue con nosotros cuando lo grabemos en otro lugar. Definitivamente. Veremos si pasa la prueba de la versatilidad. Veremos cómo salen los episodios fuera del estudio. Sí, y de hecho, o sea, creo que va a ser un desafío. Para quienes estén escuchando esto, la semana que viene pueden ver qué tal nos salió el episodio en el nuevo lugar. Va a ser un desafío llegar a acomodarnos, lograr un buen lugar para grabar y eventualmente darle forma al nuevo estudio, ¿no? Va a ser un desafío interesante. Pero creo que una experiencia muy interesante es esta mudanza se está dando en medio de un mega año, ¿no? Porque es un año, no sé, a nivel personal, para nosotros con Lu es nuestro primer año como padres y Emma todavía es chiquita. A nivel de super hábitos, venimos trabajando, este fue un año de mucho crecimiento, estamos cerrando definitivamente el mejor año hasta ahora para super hábitos. Seguimos trabajando durante estas semanas de preparar toda la mudanza, de acomodar todas las cosas. Entonces, creo que ahí está el beneficio del minimalismo. Si yo no sé aplicar el minimalismo, si yo no sé aplicar el 20-80, ¿no? Que es un concepto que claramente es hermano, casi sinónimo de minimalismo. Si yo no sé aplicar estas cosas, lo que tiende a pasar es que tengo un rango de movimiento limitado. ¿No? Me puedo mover poquito porque tengo mucho peso, mucha carga alrededor. Entonces, de la misma forma que alguien que se ponga 5 camperas una arriba de la otra, si tiene que hacer un movimiento ágil, no lo va a poder hacer. Una persona que no tiene este hábito de minimalismo, si de repente piensa, nos escucha hoy y dice, ¿saben qué? Yo también me quiero mudar. Quizás no puede o lo ve muy difícil y eso hace que lo postergue.
Y nos ha pasado un montón hablando con personas que dicen, yo pensé en mudarme, pero... Y siempre el pero es alguna carga, ¿no? Algo que no termino de resolver, algo que no termino de acomodar y que entonces no me permite la movilidad. Con lo cual, si yo no tengo la movilidad porque tengo una carga que la quiero tener, estoy de 10. Pero el problema es cuando empiezan a hacer estas cosas. Cuando empieza a hacer esto que decimos, ¿no? El mueble de la abuela... Porque claramente la abuela hubiese preferido, si era una buena abuela, hubiese preferido que sea feliz a que guarde su mueble, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante. Ahora me doy cuenta de estos meses que no hubiese habido manera de lograr atravesar este proceso al mismo tiempo seguir trabajando, al mismo tiempo seguir a nivel personal viendo a nuestros amigos, pasando tiempo con nuestras familias, todas esas cosas, haciendo ejercicio, sin el minimalismo. Entonces creo que como mínimo, de vuelta... de nuestra experiencia ese es el premio, es esta libertad de puedo tener una vida un poco más con más dimensiones gracias a que no me cargo de cosas que no me suman. Qué motivo, qué lindo momento. Gracias, Mati, por tu discurso del final. Siempre viste el podcast cierra mejor cuando lo agarramos a Mati ahí inspirado. Como que hace como el cierre A veces viene arriba y después empezamos a hablar pavadas y claro, a veces me pasa de que como que estoy haciendo una reflexión y empiezo a ver que Santi acerca la mano a la perilla del a la volumen. perilla y pienso, esto va a ser... Es el equivalente en la televisión cuando hacen así detrás de cámara, como claro. redondear. Que acá también lo hacemos, sí. Pero no se ve. Bien. Qué locura. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno. Hay que decir, van a haber sido, 3 años y 3 meses, una cosa así en este estudio. Ha sido... De hecho, es de mis lugares favoritos en el mundo. Ampliamente el estar acá, el compartirlo con ustedes. Así que, esto tiene su lado difícil, pero también me hace pensar en cómo será el siguiente estudio y qué cosas haremos ahí. Y eso es lo divertido. Pueden comentarnos y dejarnos ideas. ¿Cómo debería ser el siguiente estudio? Claro, sugerencias. Porque la verdad es que no tenemos ideas. Nos vendría bien. Si alguno es un especialista en diseñar estudios de grabación, también puede escribirnos y... Si querían tener una excusa para charlar con nosotros, es una muy buena excusa. Si tenían una crítica de algo que no les gustaba de este estudio, que hasta ahora se lo estuvieron guardando, porque no querían hacernos sentir mal, bueno, este es el momento. Pueden decir, para el próximo estudio, por favor, no pongan cámaras, porque no queremos verlos, por ejemplo. Sí. Nos aliviaría mucho el tema de tener que armar un estudio. Lindo. Exacto. Claro, de repente podríamos grabar en cualquier lado que tenga muchos almohadones. Claro, podemos hacer una choza con frazadas y acolchados y telas y simplemente grabar ahí adentro, en la oscuridad. No lo había pensado. No estoy necesariamente en contra de esa idea. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en el episodio. Obviamente este es el último que grabamos en el estudio, pero definitivamente ese no es el último del show de Super Adictos. No tiene fecha de expiración el show de Super Adictos, así que quizás algún día no haya más show de Super Adictos, pero no creo que sea pronto. Eso es lo que puedo prometer. Hay muchos temas que nos quedan para hablar. Por ejemplo, ¿cuál es el top 5 de mejores emperadores romanos para cada uno de nosotros? Que creo que cada uno tiene su lista. Bueno, ese tema todavía no lo grabamos. Todos sabemos cuál es el número 1, Marco Aurelio, claramente. Exacto. Bueno, gracias Lu, gracias Mati por habernos acompañado. Vamos a cerrar este episodio acá y nos vamos a encontrar la semana que viene desde otro lugar en el episodio 381. Hoy en día no sabemos dónde va a ser. Eso es lo divertido. En el episodio 381 del show de Super Adictos. Chau, chau.